Bien, hermanos, como ya todos vosotros es conocido, que llevamos el tiempo de acuerdo al transcurso del año de la buena voluntad del Señor. Y una de las inquietudes que nosotros nos mueve es que todos tengamos la misma capacidad, que todos tengamos el mismo desarrollo, para que no haya dependencia hacia ningún líder, sino que nuestro único líder es Jesucristo mismo. Él es nuestro pastor, Él es nuestro ministro, a Él sí creámosle. Pero de ahí para allá, pues, ni aún dijo Pablo, si yo o un ángel viniese y les hablase otro evangelio, soy anatema. Entonces, de igual manera, hacemos este llamado para todas las personas que tengan la oportunidad de vernos también en las redes. Les hacemos la misma invitación de que no crean en los dirigentes, sino que crean en el único siervo, el único pastor de pastores, Jesucristo mismo. Bien, la característica de este mes, ¿alguien se recuerda? ¿Alguien recuerda la característica de este mes? El objetivo es que incursionemos en el torrente del tiempo del Señor, ¿verdad? Bueno, el segundo mes del año se llama Sib. De acuerdo a Primera de Reyes 6.1, dice de que se pusieron los fundamentos del templo. Ya nosotros sabemos cuáles son esos fundamentos. Ya no estamos hablando del templo estructural, ¿verdad? Aquel que se hizo con madera de sitín, que se hizo con piedras que llevó labrada ya el arquitecto Irán, ¿verdad? El fenicio, el sidonita. No, sino que estamos hablando hoy en el estado de que somos nosotros los que tenemos que construir este templo. Pero para que este templo se construya, necesario que sea Dios con nosotros. Porque si Dios no está con nosotros, en vano son los constructores. Dice el Salmo 127.1, ¿verdad? En vano es el esfuerzo que hagamos, esperando que entendamos que el objetivo fundamental es que tarde o temprano nosotros dejemos de ser el hombre animal, la mujer animal, y nos convirtamos en hombre espiritual y mujer espiritual, para que la sangre de Jesús no sea derramada en vano. Así que vamos a iniciar en el libro de Mateo, en su capítulo 3, 9 y 10. No penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún. Imagínense ustedes, muchos en aquel momento se vanagloriaban, se escondían bajo el testimonio de personas justas, como muchos en estos días nos escondemos de, tal vez, del nombre de Jesús. Todos nos llamamos del nombre de Cristo, y por eso la sociedad dice cristianos, ¿verdad? Pero en realidad no todos ameritamos ese seudónimo, no todos ameritamos ese calificativo. Cuando dice, de estas piedras puede levantar hijos de Abraham, se está refiriendo a aquellas personas rústicas, a aquellas personas ordinarias que no tenían ninguna vinculación con el ámbito religioso. Ese tipo de personas éramos nosotros, que estábamos lejos, sin Dios y sin Cristo en el mundo. Pero de ellos, dijo Juan, Dios puede levantar, de esas piedras puede levantar hijos de Abraham. Ahora, ¿por qué es esencial la piedra? ¿Por qué tenemos que ser piedra? Nos vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 25. Vamos a ver qué nos considera el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 25. El de la izquierda está bien, hermano. El de la izquierda está bueno, porque aquel confunde. Bien, Éxodo 20, 25. Dice así: y si me hicieres altar de piedra, allá dijo que iba a levantar de las piedras hijos de Abraham. ¿Cómo llegan esas piedras que estaban sin Dios y sin Cristo? Aún en aquel momento, ¿verdad? Exigía que se hiciera el altar, dice, con piedras, ¿qué dice, hermano? No las labres.
de cantería. Porque si alzares herramientas sobre él, Tú lo profanarás. ahora encontremos el significado oculto de acá. ¿Qué quiere el Señor que nosotros entendamos? Porque ya no está hablando de las piedras literales. Porque cuando Juan dijo de estas piedras no se refería a las tetuntas que estaban tiradas. Entonces, nos da a entender acá que el Señor no quiere que nosotros metamos nuestra mano para que una persona cambie. Que nosotros no presionemos con nuestros reglamentos internos, pseudo reglamentos internos, porque el reglamento interno es la Biblia. Los ministerios hacen reglamentos que no concuerdan con la voluntad de Dios, sino que concuerdan con la voluntad de los que lo elaboraron. Los caprichos, los defectos de ellos se van justificando en ese reglamento, y los caprichos de ellos los sacan a luz cuando sientan, cuando condenan, cuando expulsan a miembros de las comunidades. Incluso ha habido ministros israelitas en México que cerraron el templo para que una familia no llegara en el tiempo de la pandemia. Esos son querer labrar la piedra a su modo, a su gusto. Ya está metiendo su propio pico, ya está obligando a las personas que actúen como él, y el que no actúa como él, le cerramos la puerta. ¿Ve? A eso se refiere. El Señor no quiere que nosotros intervengamos con nuestro planteamiento, con nuestras posiciones, con nuestras exigencias, sino que dejemos que la persona voluntariamente se vaya sometiendo al camino del Señor, así rústicamente, así como llega. Con el tiempo, la persona va considerando la necesidad de tener un cambio actitudinal, porque piensa en el mensaje de Jesús, volver a nacer de nuevo, ¿verdad? Porque si no, estamos desperdiciando nuestro precioso tiempo, nos estamos engañando en las congregaciones donde nosotros militamos y nunca aspiramos a dejarnos guiar por el Señor, porque en este caso no son los hombres, porque Pedro dijo, es menester obedecer ¿a quién? Porque los hombres, como les vuelvo a recalcar, si la misma iglesia israelita de los lomos de Abraham hicieron sus propios reglamentos de acuerdo a 2 de Reyes 17 y 19, y que Judá también cayó en la misma tendencia, y que todas las iglesias israelitas contemporáneas siguen la misma línea, poniendo disciplinas, expulsando miembros de las comunidades, cuando nosotros no tenemos esa facultad. Ni el mismo Jesús se atrevió a sacar la cizaña, o la sacó. Algo bueno está haciendo la cizaña. La cizaña no es problema, la cizaña es oportunidad para que nosotros evaluemos el grado de tolerancia, el grado de paciencia que estamos desarrollando. Pero si yo, ya sí salgo a la fiesta, no tolero. Tan alegre que venía, ya no tolero. Así como cuando dice el Deuteronomio 8, a que nos mandó al desierto para probar. Amén, hermano. Oiga bien, si la doctrina, la sana doctrina israelita, el problema no le huye, al problema lo enfrenta y le busca una alternativa. Recordemos a Agar, que iba huyendo embarazada, ¿verdad? ¿Y a dónde la volvió el Señor? Al problema. Como dice nuestro hermano. Oiga, el problema. Si el problema no es obstáculo, es oportunidad. Y eso es lo que Jesús sabía con la cizaña, fíjense. Entonces, por eso nosotros dejémonos formar por Dios y no por los hombres. No disciplinemos nosotros, no hagamos cambiar a la gente, porque a veces la gente hace cosas porque muchos lo criticamos, muchos lo golpeamos, ¿verdad? Muchos lo señalamos. Entonces, Él va a cambiar porque nosotros lo estamos criticando, no porque la palabra de Dios está haciendo eco en su vida personal. Por eso dice el libro de Deuteronomio, capítulo 12, Deuteronomio, sí, 12, perdón, no era este, hermano, pero vamos a, no era este, vamos a irnos al libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 29, para que veamos, Jeremías 23, 29, para que veamos cómo la palabra de Dios, cuando una persona
se somete a la voluntad de Él, miren, ¿por quién se deja formar? Allá dijo que no fuera nosotros, ¿verdad? ¿Quién es el que va a usar el martillo? No nosotros. Jeremías 23:29 reza de la siguiente manera, casi era igual lo que decía el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Y dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Oiga, ¿cuál es el martillo que nos va a cambiar a nosotros? La palabra de Dios. Pero no nosotros presionar a la gente que cambie, porque fíjense que yo me recuerdo que había un hermano que por la presión que una hermana le ejercía, el hermano se bautizó por la presión que le hacía. Pero el hermano seguía en sus andanzas y malandanzas. Porque él no sintió en su corazón el llamado de hacer el pacto con Dios, sino que de tanto codazo que le daban, hermano, bautizo, ese hermano se sometió. Intervino un pico humano, intervino una presión humana. Allá con el tiempo el hermano hizo acto de conciencia y pidió perdón a la iglesia, porque cuando él se bautizó no lo hizo por corazón nacido de él, sino que la hermana fulana, hasta el nombre dijo, la hermana fulana me presionó. Porque habemos personas que sentimos como que llenamos como dijéramos, un récord, ¿verdad? De hermanos que yo invito y que se bautizan y después este es hijo mío, este es fruto mío, alardeando de que hemos logrado llevar personas. No, hay que invitar porque hay que invitar, hay que llevar porque hay que llevar, pero tampoco podemos forzarlo porque ya dice, no le metas tu pico. Aquí está diciendo que quien le va a dar forma es la palabra de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos ¿de quién? Oiga, porque el que nació por la presión de los hermanos, ese es nacido de la carne. Oiga bien, no es que ande perdido, no es que ande libertino, sino porque hay quienes que son nacidos de la carne, porque es nuestro reglamento personal el que somete, el que obliga, el que disciplina. Entonces la gente a veces cambia, no por la voluntad de Dios, sino porque los hermanos ejercen demasiada presión con sus reglamentos internos. Imagínense que en una iglesia israelita había un ministro que a todos los obreros y a otros ministros los sentaba porque cometían errores sus hijos. Pero llegó un momento que la hija de él salió embarazada y no era de uno de la iglesia. El reglamento que él impuso le cayó encima porque él tuvo automáticamente, él solo se sentó. Porque no le quedó otra que aceptar la disciplina personal que él había impuesto en la congregación israelita. Imagínense qué penoso, fíjese, un alto dirigente, un ministro de la iglesia israelita, condenando, castigando, sentando, y cuando se vio abatido por el mismo reglamento que él hizo, no le quedó más que sentarse el sol. Miren, porque Dios no actuó de esa manera, hermano. Ya les dije a ustedes que Jesús, es cierto que la palabra de Dios habla de disciplina, pero tampoco la disciplina Dios la pone a la fuerza, sino que la piedra rústica, ella sola va a ir tomando forma, en la medida que la palabra de Dios le esté martillando en su conciencia, ¿oye? En su conciencia. Y por eso dice aquí, mire, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que se dejan llevar ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, no por lo que los hermanos digan, no porque los ministros digan, sino porque nace en su corazón. Así que tampoco estoy llamando a la revolución, a las revueltas internas, ¿verdad? Sino que solamente les digo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, porque miren, los hombres cometen errores de apreciación y de interpretación de la Biblia. Han cometido la atrocidad de los días señalados por santa convocación en Levítico 23, han cometido el error de quitar lunas nuevas, noche de guardar, fiesta de ácimo, fiesta de trompeta, expiación cuando son santas convocaciones y por estatuto perpetuo, dice. Y yo no entiendo por qué solo agarran cabañas si están también en Levítico 23. Y agarran el sábado si está en Levítico 23. No entiendo. Por eso les digo, hermano, esa es la labranza que los hombres ejercen en los ministerios.
Y los hermanos se asustan cuando usted como iglesia israelita, ¿verdad? De esta pequeña comunidad, platica con otro hermano, otra iglesia israelita que pertenece al ministerio de hombres, porque nuestro ministro, ¿quién es? Jesús mismo. Pero cuando practicamos con hermanos de otras iglesias israelitas del ministerio de hombres, se asustan porque usted se reúne en luna nueva, porque usted respeta la noche de guardar, porque ellos ni siquiera eso respetan, hermano. En la mañana, después de la vigilia, la noche de guardar, como inicia la noche de guardar, en la mañana un ministro en Estados Unidos invitando a la playa, imagínense cuando era Santa Convocación, porque era el primer día de la fiesta de Ácimo. Todo esto significa que es injerencia, el pico de los hombres que forman las piedras para dejar una iglesia de acuerdo a su gusto, no a la voluntad de Dios. Porque fíjense que aquí el Señor nos está diciendo, mire, nos está diciendo que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. ¿Y cómo surgen los hijos de Dios? ¿Cómo nacen los hijos de Dios? ¿Nacen bajo la presión? No. Romanos 10:17. Veamos qué nos dice Romanos 10:17 para que vean ustedes cómo en una forma de iniciativa personal la piedra, la tetunta rústica que dijo Juan, de estos puede levantar hijos de Abraham, de estas piedras. Mire, que Éxodo dijo que era una piedra que no quería que el Señor, que nosotros le impongamos, que nosotros lo obliguemos. ¿Qué dice, hermanos? 10:17 de Romanos. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén, hermano. El que cambia, va a cambiar porque su fe va creciendo. Porque la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Mire, si al principio, nosotros cuando venimos de la sociedad mala y adulterina, llegamos a la hora que queremos el día sábado al templo. Nos vamos a la hora que queremos el sábado al templo porque no conocemos los preceptos. Conocemos el mandamiento que dice que hay que reunirnos en sábado, pero ignoramos los preceptos. El precepto dice, de tarde a tarde, holgaré vuestro sábado. Y de ahí que yo les digo, en las comunidades hay rateros y hay cuatreros. Rateros porque aquí nos acostumbramos a llegar un rato a la congregación. Cuatreros porque estamos viendo el reloj y ya son las 4 para irme, ¿verdad? Entonces veamos que el Señor con los preceptos nos está acorralando. Nos está diciendo que tenemos que estar responsablemente. Si queremos tallarnos por Él, hagámoslo voluntariamente. Hagámoslo voluntariamente. ¿Cómo? ¿Cómo? Todos los caballeros que Dios quiere, ¿sí?, que hagamos, pero si tenemos una casa, Diosito sabe. Mire, allá en la comunidad donde yo vengo hay un hermano que se enoja por los que se quedan afuera. ¿Y yo para qué me voy a enojar? Si cada quien es dueño de su decisión, porque entonces ya quiero meter el pico. Entren, hermano. La predicación es entren, hermano. Y hay que quiere quedarse afuera, que se quede. La verdad que yo cumplo mi voto, cumplo mi compromiso, porque me quiero salvar. Y los que ya toman como un sala de té el templo, ellos van a dar cuentas. Y no es necesario que lo repitamos, porque Ezequiel dice que el heridor va a comenzar con los que están afuera, que no tienen la señal. Porque el que tiene la señal no lo va a tocar. Los que tienen la señal son los que están adentro, porque cuando fueras a la casa del Señor, dice, acércate más para oír que para hacer el sacrificio de los necios. Va, entonces, pero si yo me enojo y estoy predicando, hermano, gente, ya estoy metiendo mi pico. El que se quiere salvar no necesita que lo esté empullando. El que se quiera salvar, él solo mire por fe. Del oír viene, ¿del oír qué? La palabra. Que es el martillo, dijo allá, ¿verdad? Es el que nos va a ir dando gradualmente forma. Nos vamos a ir acoplando, porque recuérdense que el Señor no quiere ruidos en el templo. El Señor no quiere ruidos en el templo. ¿Qué significa esto? Miren, vámonos a Éxodo 25, 1, 2. Y vamos a irnos también a otro texto para que veamos qué es lo que quiere el Señor. Éxodo 25, 1 y 2. Pero antes de leer Éxodo 25, 1 y 2, vamos a leer, hermano Charlie, ¿me puede leer según Primera de Reyes 6, 7? Antes de leer Éxodo, ¿verdad? Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7.
fabricándola de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Oigan, porque ahí había ordenado que no usáramos nuestro propio pico, ¿no? Porque si nosotros la labrábamos, ¿qué hacíamos con la piedra? La estábamos profanando. Miren, el que se someta a la voluntad de Dios no necesita que le estén echando en cara, que le estén repitiendo lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer, sino que él solo se deja formar por Dios. Porque del oír viene la palabra. La fe dice por la palabra de Dios. Quiere decir que este es nacido del Espíritu, porque se deja formar por el Espíritu, porque se deja formar porque entra, porque los hermanos están, hay que entrar, hermano, entonces ¿quién lo está formando? Es nacido de la carne, porque se somete a los reglamentos de hombres. Fíjense bien. Entonces cada uno de nosotros debe de tener ese sumo cuidado. Ese sumo cuidado de obedecer a Dios, de someterse a los, como les digo, ya no deben de haber cuatereros, no deberían de haber, pero también dejémoslo que estén. No deberían de haber rateros, pero si no quieren obedecer la palabra de Dios, nuestro trabajo ¿cuál es? Ignorarlo. Y no es que la iglesia sea indisciplinada, no es que la congregación sea desordenada, sino porque dejamos que sea Dios el que haga la obra en cada persona. Porque si nosotros imponemos, si nosotros sometemos, si nosotros obligamos, ¿sabe qué hace el Señor? Le dijo a Moisés, sácame de este campo, no puedo estar aquí, porque si yo me quedo aquí, voy a destruir toda la congregación. Porque nosotros juzgamos y condenamos, pero no nos damos cuenta que también fallamos por otro lado. Y por eso tenemos que tener cuidado, como dijo Pablo, corrígelo como espiritual que eres, considerándote a ti mismo. Oiga, esto nos dice mucho, que nosotros no vamos a hacer las cosas a la bravucona, someter, obligar, sino que podemos sugerir, podemos aconsejar, podemos orientar, pero que alguien diga, a mí me da pena, porque ahí dicen que San Jacinto y San Pedro son iglesias indisciplinadas, iglesias desordenadas, pero porque queremos que el nombre de Dios habite en nuestra congregación. Porque aquí podemos poner hasta disciplina, que todos vengamos uniformados como otras congregaciones, pero ya es imposición humana. El uniforme que Dios exige, ¿saben cuál es? El vestido de Cristo. Ese es el uniforme que Dios exige. ¿Pero qué es Cristo? Potencia y sabiduría. Mire, que todos tengamos ese revestimiento para que no haya entre nosotros dependencia a alguien que se crea más elocuente, a alguien que se crea más mi vegano favorito, para que se inflan de arriba y de abajo de las patillas, ¿verdad? No, el Señor no quiere eso. El Señor quiere que todos seamos la misma contextura, que todos tengamos la misma figura, hasta que todos lleguemos a la medida de la edad del conocimiento de Cristo. Todos. No necesitamos que alguien nos ande jalando de aquí para allá, porque no somos macetas, o somos macetas. No, mire, el Señor, aquella piedra rústica, tiene que ir tomando vida cuando se deja formar, cuando se deja orientar por el Espíritu de Dios. Y por eso dice el libro de Primera de Pedro 4, 1 al 3. Veamos, cuando se deja formar. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 3. Reza de la siguiente manera. Oiga lo que expone. Nos está ilustrando con la persona de Jesús mismo. ¿Qué fue lo que él, la transformación o la mutación que se gestó en él? Oiga lo que dice. Puesto que Cristo ha padecido, ¿por quiénes? Por nosotros. ¿A dónde? En la carne. Oiga, nos está diciendo que así como él biológicamente nació de mujer para tener las mismas tentaciones, las mismas emociones y las mismas ilusiones que nosotros hemos tenido, pero él venció sus pasiones. ¿Oiga bien? Venció sus pasiones. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne,
Primero, en la carne, ¿cómo padeció? ¿Lo tentó o no lo tentó el diablo? ¿Y a nosotros? Igual, mire, quiero que vean ustedes, fíjense, yo a veces me pregunto, y quiero que todos participen en esta ilustración. Primero, el diablo le dijo a Jesús, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si ya estamos hablando que no son piedras literales, ¿a quiénes se refería? Al elemento humano. Jesús no lo aceptó. Los pastores y dirigentes religiosos sí. ¿De dónde sacan su pan de cada día? De las piedras que son la congregación. De ahí sacan su pan de cada día. Quiere decir que ellos, al estar explotando el nombre de Jesús, se están haciendo mercantilistas, que están haciendo explotadores. Mire, yo me asusté cuando alguien me dijo que allá por una iglesia, por San Martín, llegaron 2 ministrones israelitas solo a recoger el diezmo y se lo repartieron entre los dos, dice. Y el que estaba temporalmente cuidando ese campo, a mí no me dieron nada. Oiga, ¿sacan o no sacan su pan de las piedras? Hasta la iglesia israelita cae en esa trampa, hermano yo. No solo el grueso común religioso populachero, sino que hasta la misma iglesia israelita ha caído en esta trampa y por eso no quieren dar comida en los templos, hermano. Que no hay que encender fuego el sábado. Falso, porque no ha leído Éxodo 35:3, hermano. Éxodo 35:3 no dice que no hay que encender fuego en la iglesia. Dice que no hay que encenderlo ¿dónde? En la casa de cada uno. Léalo, considérelo, léalo, hermana Raquel, léalo. Éxodo 35:3, para que vean cómo nos han coaccionado, cómo nos han coartado el pico de los hombres. La imposición de los hombres ha hecho que la piedra profanada, hermano. Miren, en vez de que sea la voluntad de Dios, se hace la voluntad de ¿quiénes? De los hombres, y eso es delicado. Como congregación israelita yo me aplico. ¿Qué dice, hermano? Éxodo 35:3. Amén. No encenderé fuego en todas vuestras moradas. Oiga, ¿a dónde no hay que encender fuego? En los días del sábado. Amén, oiga. Pero en la iglesia sí, porque trae los diezmos y habrá que ver. Alimento. Dice Éxodo 12:5, los sacerdotes en el sábado profanaban el día, pero eran sin pecado. ¿Por qué, hermano? Porque los sacerdotes eran los que cocinaban los sacrificios, hermano. Y luego que le dedicaban la parte al Señor, lo comían con los hermanos que llevaban ese sacrificio. ¿Había alimento o no había alimento en la comida? Había, hermano. Pero los hermanos, miren, se han cruzado los ojos, ¿ves? No lo quieren encender en la iglesia, pero lo encienden en la casa. Puertos, hermano, al revés de todo, hermano. Están profanando, no están profanando la piedra. Porque nuestros hermanos ya cayeron en la trampa. No necesitamos fuego, no, porque estamos ofendiendo a Dios. Ya vieron ustedes que eso es meter el pico, ¿no? ¿Y cómo va a ser templo de Dios lo que estamos construyendo si es nuestro capricho la que ponemos por no departir, por no compartir y por no repartir el diezmo todos los sábados con los miembros de la congregación? Se han vuelto caprichosos los dirigentes, hermanos, que prefieren usar el diezmo para pagar compromisos que la comunidad acudió y no dar de comer en la congregación. Oiga, hermano, oiga. Mire, yo aquí en la iglesia de San Pedro, yo las primeras veces que vine, yo me sentí contento, hermano, porque hasta los vecinos le daban comida, hermano. Fíjense, hasta los vecinos, un carne quemada, no carne ahumada, ¿no? Una que vive ahí abajo. Carne ahumada. Mire, hasta la familia de él le daba, hermano. Y eso era obedecer la palabra de Dios como martillo. Y no el pico de los hombres. No hay que encender fuego, no hay que encender fuego. Hermano, mírele a la Biblia. Porque yo les digo, a veces nosotros como no queremos leer la Biblia, hasta nos sorprende. Y la Biblia lo dice. Y para eso que no la tiene en su casa, pues. Familiarícese con la Biblia, para que no sea dependiente del predicador, para que no sea dependiente del orientador, porque a veces por eso los orientadores aprovechan que nosotros no leemos y se han agarrado en eso, que no hay que encender fuego en día sábado para no dar comida en el templo, hermano. No, imagínense, ¿por qué esa piedra encajará o no encajará en el templo del Señor? Si no encendemos fuego en el sábado para los miembros de la comunidad, hermano,
La piedra ya la estamos profanando. Y estamos haciendo la construcción a nuestro modo. Miren, yo veo en YouTube construcciones, hermano, que ni puertas les hacen a las casas, sino que así estamos haciendo nosotros el templo del Señor caprichosamente. Porque se impone nuestro capricho, se impone nuestra voluntad y no la de Dios. Imagínense aquel hombre que cerró la iglesia solo para que no llegara a la familia que le caía mal. Ese es profanar las piedras. Ese es querer formarle la piedra al gusto del dirigente. No, y por eso nos está diciendo, miren, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados. ¿De qué dice, hermano? ¿De qué tenemos que? Del mismo pensamiento, miren, armados del mismo pensamiento. Perdón, hermano, no leímos Éxodo 25, 1 y 2. Léamelo, hermano, allá. 1 y 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que le diera de su voluntad, de corazón tomaré mi ofrenda. Amén. ¿Qué es lo que acepta el Señor? ¿Lo forzado o lo voluntario? Lo voluntario. Bien, ¿qué más vuelta le vamos a dar? Pues yo, ¿por qué me voy a enojar? Porque los hermanos son, aunque lo digan, un disciplinado y desordenado, pero que el Señor no me señale. Los hombres pueden señalar, porque ¿quién no es bueno para señalar, hermano? ¿Quién no es bueno para hacer críticas destructivas? Porque ¿cuál es la crítica constructiva? Ver el error y corregirlo nosotros con nuestras acciones y no hacer bulla. Fíjense bien, sino hacerlo nosotros para que los demás vean cómo actuamos nosotros. Y si los demás no lo hacen, pues ellos van a dar cuenta. Pero no nos vamos a amargar porque otro no se quiere someter. Con que no nos obliga a nosotros, claro que yo tomo autoridad cuando estoy presente y cuando no estoy presente, mi abuelo, machete, estate en tu vaina. Porque soy bueno para criticar cuando otros han fallado y cuando yo fallo, ¿qué? Por eso les puse el ejemplo de aquel ministrón, hermano, que cómo condenaba, cómo sentaba a los obreros, a los ministros, y cuando le cayó a él, pues ¿qué le quedó? Menos mal que tuvo coraje el hombre, ¿verdad? De que aceptar que la regla que le había puesto, pico humano, le cayó a él como regla disciplinaria. Y por eso dice, ¿verdad? Ya vimos nosotros que el Señor acepta corazones voluntarios, no acepta corazones a la fuerza. Que no que dejémonos dar forma por el Señor, porque si no nos damos forma por el Señor, somos aquellas piedras duras, hermano, que cuando le cae el pico, chispas tira. Nos enojamos, pues, cuando alguien nos quiere corregir, cuando alguien nos quiere amonestar, nos enojamos, echamos chispas, y viene Jeremías y dice, el pecado de la iglesia israelita está escrito con pincel de diamante, ¿no? En la piedra de nosotros, porque no queremos cambiar. Pero como les vuelvo a recalcar, si usted es orientador de la iglesia israelita, del Dios de Israel, no se tiene que molestar porque otro cambio no cambie, ni lo critique, porque hasta esto señala la Biblia, hermano. Las cosas deshonestas que ellos hacen en oculto, no las mencioné, porque puede ser hasta pecado que ellos hagan. Porque allá donde dice, hay de aquel por donde viene el escándalo. ¿Quién es el del escándalo? ¿El que cometió el error o el que hizo la bulla? Y si usted quiere actuar la ley procedimentalmente, llámelo en secreto, o no dice que lo llamen en secreto. Pero si yo voy a hacer, en vez de amonestarlo, voy a hacer el escándalo, hay de aquel por quien viene el escándalo. Mejor le hubiera sido posible que saltara un ring de un tráiler, para que me entiendan, ¿verdad? Y se vaya a tirar al río. Un ring de tráiler es pesado y grande, ¿verdad? No le digo un carro porque se va a poner un ring de bicicleta. No se va a hundir. No, dice un ring de tráiler. ¿Por qué? Porque es que nosotros debemos de tener cuidado cuando vamos a hacer una crítica que sea constructiva pero no destructiva. ¿Cuál es la crítica constructiva? Cuando nosotros llamamos en particular a la persona que supuestamente está cometiendo la infracción y lo amonestamos, no hizo caso, sigamos el procedimiento de aplicación de ley. Llame 2 testigos que no sean comunicativos, ¿verdad? Que sean discretos. Para que vean que la ley tiene solución y para cualquier problema que nosotros veamos y no nos escandalicemos, porque entonces, en vez de castigar, en vez de señalar el error en la persona que infringió, a nosotros nos va a señalar el Señor.
Por eso dijo, ay de aquel por quien viene el escándalo. Entonces nos dice que padeció en la carne, terminó con el pecado. Oiga, de tanto que nosotros condicionemos mente, cuerpo y alma voluntariamente al Señor, va a llegar un momento que vamos a decir los viernes a la puesta del sol, ¿es viernes? ¿Y a dónde tengo que estar? Para cumplir el precepto. Pero nosotros es viernes, pero nos quedamos como toda la gente de la calle. El cuerpo lo sabe, voy a descansar. Si hermano bautizado, hermana bautizado, y aún no bautizado, que aprenda a respetar a Dios. Si de bueno, hermano, que aunque esté enfermo y cuando la ama, déjese venir, hermano. Si quiere que Dios le tome en cuenta su récord, ¿verdad? Su currículum vitae. Si quiere, porque ahí en la Biblia dice que había un enfermo que por el sexo lo metieron, hermano. Ese es un dedo acusador para los que no estamos enfermos, hermano. Para los que nos podemos mover y podemos llegar al templo para cumplir no solo el mandamiento, sino también el precepto. Pero ya nosotros ya estamos cómodos. Si voy a la misa de la mañana, no voy a la misa de la tarde, ya estamos cómodos, los rateros, ¿verdad? Entonces vean ustedes cómo es menester que entendamos el ejemplo que Jesús nos da. Y dice, Él padeció en la carne con el pecado, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Oiga, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? Que a partir de este día, si el Espíritu de Dios le da forma, usted va a procurar cumplir los preceptos. Usted se va a esmerar cumplir el estatuto, el mandamiento, porque podemos guardar mandamientos, estatutos y leyes, pero si olvidamos el precepto, es como que no hemos guardado nada. Y eso lo he dedicado para que busque a Dios en espíritu y en verdad, ¿verdad? Que tiene que someterse integralmente como lo hizo Abraham. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mandamientos, estatutos, preceptos. Mire pues, o sea, ahí está el otro ejemplo, porque dijo Jesús, si vosotros fueres hijos de Abraham, las obras De Abraham. oiga, no ser este tipo de personas que adecuamos la ley a nuestro gusto, a nuestro confort, a nuestra comodidad. Y dice luego, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Efesios 4, 11 y 12. Cuatro, 11 y 12. Dice de la siguiente manera, y él mismo constituyó a unos apóstoles, mire, de los que se dejan formar, dependiendo del don que tiene, ahí lo ubica el Señor como piedra viva le da un servicio ministerial, y dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Oiga bien, está dando una variabilidad de piedras, porque hay variedad de piedras, ¿verdad? Ahí también el Señor está presentando a través de Pablo los diferentes tipos de piedras que forman el templo de Dios. Y dice, miren, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar. Oiga, aquella piedra que llegó rústica, ella sola se ha llegado a tener forma, de tal manera que, como dijo Primera de Reyes 6:7, ¿verdad? Cuando ya la persona se integra al ministerio de Dios, no hace ruido. Se está construyendo el templo, dice, y no oía ruido. Dijo, ¿verdad, Charlie? No se oía, dijo, ¿verdad? Mire, mejor el sonido de una mosca, dice ahí que se oía. No dice eso. Dice que no se oía nada. Porque el que se deja formar por Dios no es imprudente, no es arrebatado, no anda queriendo imponer, no anda queriendo someter a la fuerza, cumple el perfil del siervo de Dios, no litigará la palabra, no voceará en las calles. ¿Qué quiere decir vocear en las calles? ¿No? Y que se las hace las venas aquí, ¿verdad? Como aquel pastorcito que murió de cáncer, ¿no?
porque tanto que gritaba. Ese es el perfil del Hijo de Dios. No querer andarse apantallando, no hacer campañas de sanidad en tal lugar, en la plaza central de San Pedro, va a haber un evento evangelístico. Porque dice que todo se hace. Lo que tu mano derecha hace, que no lo sepa la izquierda o viceversa. Mire, ese es el ministerio de la iglesia israelita, que no tiene que alardear, que no tiene que someter. Pero les decía a nuestros hermanos en San Jacinto que los primeros rudimentos que nosotros recibimos de la iglesia israelita, ¿saben cuáles eran? Cuadernearnos la Biblia, memorizar los textos, y cuando encontrábamos un evangélico, le sacábamos la metralleta y llegábamos a la iglesia, él le sacó el texto y él le sacó, agarrábamos un católico, agarrarlo con texto y acabarlo. Esos eran los primeros rudimentos de la iglesia israelita, y que en la práctica la iglesia israelita termina dividiéndose, ¿no? Aún el ministerio donde nacimos nosotros terminó dividiéndose. Toda aquella alarde que hacían de la doctrina israelita, ¿a dónde quedó? Pues? Si la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en 5. En uno. Entonces vean ustedes, hermanos, cómo el Señor nos ordena a nosotros que debemos de llegar, dice, hasta que nos perfeccionemos y hasta a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud. ¿De quién dice, hermano? De Cristo. Ahora veamos siempre en el mismo Efesios 4, veamos desde el versículo 29. No, perdón, desde el versículo 24. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de verdad. Oiga, porque hay santidad de qué, hermano? De mentira, de apariencia. Miren, nos está exigiendo que si nosotros somos aquellas piedras rústicas que no dejó el Señor que metiera pico humano alguno, sino que voluntariamente se va sometiendo a Dios, dice, miren, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Miren, este problema se da en las iglesias, hermano. Como el sol se puso en el enojo, las iglesias se dividen. Los niñitos que hace tiempo se abrazaban, hoy se critican, hoy se tiran piedras los unos a los otros. Les digo, el ministerio donde nosotros nacimos, pues hoy da lástima, porque no están cumpliendo el ministerio de Dios. Y dice luego, ni deis lugar al diablo, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Oiga, ¿la necesaria edificación de qué? Del templo. Como piedras vivas, hermano. La piedra muerta no reacciona. La piedra muerta llegó toda rústica, toda deformada, y así va a quedar. Pero la piedra viva, ella sola va agarrando forma. Ella sola se va adecuando a tal grado que vivimos en Primera de Reyes 6:7, ¿verdad? Que no un sonido se oía, porque la piedra viva, ella sola se fue acomodando y no hizo ruido, no alardeó. Y dice ahora Apocalipsis 21, 19 y 20 para que veamos, porque allá el Señor daba diferentes dones, ¿verdad? Vimos apóstoles, vimos profetas, vimos evangelistas. Ahora veamos lo que dice acá Apocalipsis. Dice 21, ¿qué, hermano? 19 y 20. Oiga, estamos hablando en alegoría, estamos hablando en simbología. No se imagine usted, porque miren, hay hermanos de otras iglesias que según ellos la iglesia Jerusalén celestial va a venir como una nave intergaláctica. Así se la ven ellos, porque del espacio recóndito, a ver de dónde. Yo le pregunté, ¿y de dónde va a venir? ¿De las 7 cabritas?
de la Cruz del Sur, de la Estrella Polar, del Orión, del Aptor. ¿De dónde va a venir? Va a venir del tercer cielo. ¿Pero dónde queda ese tercer cielo? Miren, para que vean cómo los hermanos caen en aberraciones porque no leen la Biblia. Porque Hebreos 12, 16 al 23, no lo lean, solamente se lo estoy dando como una retroalimentación. Ustedes lo pueden hacer en su casa. Dice, ¿os habéis llegado al monte que no se puede? Estaba hablando con gente que estaba en la tierra, no con gente que estaba de arriba. O sea, ¿os habéis llegado al monte que no se puede tocar? A Jerusalén, la celestial, a la ciudad del Dios vivo, el juez justo. Mire, y a los justos, dice, a los perfectos que están esperando ya ser recibiendo su tierra prometida. Oiga, está diciendo que Jerusalén celestial está acá, a disposición de todos aquellos que respetan a Dios en espíritu y en verdad. Porque ni en este monte ni en Jerusalén, dice, te va a adorar al Padre, sino donde quiera que estén. Esos son parte de Jerusalén celestial, ¿no? Cornelio, ¿o no era Cornelio parte de Jerusalén celestial? Que solo medio escuchó el sermón o la escuela cuando el Espíritu Santo lo confirmó que era parte de Jerusalén celestial, hermano. Y los que solo servimos para criticar, y también sobre los gentiles. Fíjense, entonces por eso debemos ir ya actuando de una forma más comedida, ¿verdad? Que si la gente no quiere cambiar, pues que no cambie. El que está chuco, no dice chuco, ese es alcohol que se toma. No, el que está sucio dice, ensuciese más. Mire cómo actúa el Señor. Y el que está limpio, sígase limpiando. Hasta que dé el último respiro sobre la tierra de los vivientes. Porque el adversario, hasta el último segundo de su vida, va a querer botarlo. Por eso, dice acá, mire, dice, y los cimientos del muro de la ciudad, les hablé esto porque muchos creen que es literal esto, ¿verdad? Que Jerusalén va a caer de ahí arriba. No, hermano, si Jerusalén ya está aquí a disposición de todos aquellos que lo buscan en espíritu, en verdad. Dice, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con todas, ¿qué dice, hermano? Mire, con todas piedras preciosas, dice. Luego explica, ¿va? El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda. ¿Acaso no dijo que unos tienen profecía, otros tienen evangelismo, otros tienen evangelismo, profecía, ¿cómo? Maestro? Oiga, aquí se está refiriendo a ese tipo de personas, miren, y por eso dice allá que en la escala de valores de la fe, que en cierto momento dijimos que el heno, el hojaraje y la madera, esos no tienen precio, esos están botadas. Tienen precio, dice, las piedras preciosas, así lo dice, 1 Corintios 6, 7, ¿verdad? Dice, al 9, dice, las piedras preciosas tienen el 30% de valor, la plata tiene el 60% de valor, y el oro, eso sí, de esas está hablando aquí, miren, de esas piedras preciosas, que han aprovechado su tiempo sobre la tierra de los vivientes, han cambiado por hacer la voluntad de Dios, no porque la gente lo critique o lo señale, porque, de acuerdo a Colosenses 2:16, nosotros debemos de evitar la crítica, que nadie te juzgue, oye, que nadie te juzgue, ¿en qué, hermano? En luna nueva, en fiestas y en sábado, es decir, si usted ya confesó que usted es israelita, y guarda mandamientos, estatutos, preceptos y leyes, la luna nueva, la fiesta y los sábados, hermano, que no lo vaya a ver en la playa en día sábado, que no lo vaya a ver en la playa en día de luna nueva, que no lo vaya a ver en la playa en día de las fiestas del Señor, porque entonces ya está siendo motivo de ser juzgado, que nadie te juzgue. Y usted dice, yo guardo la ley de alimentación y lo ven comiendo camarones. Que nadie te juzgue. ¿Qué significa esto, pues? Que no demos motivo a que nos señalen, a que nos critiquen porque estamos tirando las perlas de Dios en el suelo y los puercos y los perrillos, mire, la patea, mire, y va el sábado, mire dónde está.
Mire, y guarda la ley de alimentación, mire lo que está comiendo. Eso es lo que dice Colosenses. No está diciendo que no guarden las lunas nuevas, no está diciendo que no guarden las solemnidades, porque entonces los hermanos evangélicos tienen razón si un hermano israelita ya no guarda las lunas nuevas, porque dicen, el sábado también quedó colgado. Por eso los evangélicos no aceptan porque agarran Colosenses 2:16. Y los hermanos israelitas, por no guardar la luna nueva, el mismo texto que el común denominador del evangelio populachero agarran ellos, hermano. Y ahí estamos mal, porque estamos nosotros queriendo aparentar lo que no somos, lo que no practicamos, lo que no vivimos, y creemos en el Dios de Abraham, hermano. Y no hacemos lo que el Dios de Abraham hizo, que Abraham hizo por Dios, hermano. Por eso digo, mire, hay que tener cuidadito. Si hasta aquí hemos vivido cómodamente, hemos hecho y deshecho en nuestras andanzas y malas andanzas de nuestra religiosidad, ya corrijamos, ¿verdad? Porque aquí nos está diciendo las diferentes clases de piedras. Mire, el quinto, ónice. El sexto, cornalina. El séptimo, crisólito. El octavo, berilio. El noveno, topacio. El décimo, crisópraso. El undécimo, jacinto. El duodécimo, amatista. Miren, esas piedras vivas quiere el Señor. Primera de Pedro 2, 4 al 5. ¿Ve? Para que vean que en realidad esta preciosa oportunidad que Dios nos da para ejercer el templo o construir el templo juntamente con la ayuda de Él, porque si Jehová no edifica, en vano son. Miren, ¿cuándo se deja edificar una persona por Jehová? Cuando toma el fuerte de Pablo. ¿Todo me es lícito? Amén, hermano. Mire, se está dejando formar por Dios. Pero nosotros, si el Señor me lo pone en el camino a la voluntad de Él, no, las cosas no son así, porque el Señor lo que está haciendo es una evaluación para ver hasta dónde llegamos con nuestra desobediencia, con nuestra rebeldía. Y por eso dice 1 de Pedro 4, dice, vamos a leer desde el 1 al 4, le digo, hermano. 4, 5, pero vamos a leer desde el 3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a la gente, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros ya no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Oiga, ¿quiénes eran estos muertos? Nosotros que estábamos muertos ¿en qué? Delito y pecado. Pero muchos creen que Jesús anduvo de tumba que tumba, tumba que tumba. Ay, hermano, esas son, ay, Dios mío, que el muerto ya no tiene que ver nada de lo que hace debajo del sol. Si Jesús no andaba ahí con alguna máquina de inteligencia artificial haciendo túneles de una tumba a otra tumba, no, hermano, se refiere a nosotros los que estábamos muertos en delitos y pecados, como en los días de Noé, ¿verdad? Miren, en los días de Noé, los antropólogos y los geólogos se equivocan, fíjense, porque ponen la edad de hierro y la edad de bronce ya después del diluvio. Después del diluvio, fíjense. Y la edad de hierro y la edad de bronce existió antes del diluvio. Porque los descendientes de Caín dice que tenían herramientas y armas de hierro y de metales, dice. Oiga, ya había tecnología de punta, ya había una gran industria de aquel momento, y esa industria hacía que los afanes de la vida no dejaban que la gente se congregara, y que los de la iglesia también se vieron atraídos por aquellos afanes de la vida. Por eso dice que tuvo que haber un diluvio, ¿no? Porque así como hoy, por eso digo el Señor que como en los días de Noé, ahorita, porque las iglesias israelitas se están acomodando al gusto de los hombres, cuando rechazan los estatutos de la luna nueva, de la noche de guardar, de ácimos, de fiesta de las trompetas de expiación, porque se adecúan a las leyes laborales de los países, hermano. La tecnología de punta
ha llevado a que la iglesia se acomode. Los hijos de Dios se fueron entre las hijas, las empresas de los hijos de los hombres, eso quiere decir. Lástima que nosotros no tenemos la capacidad para crear nuestro desarrollo sostenible y que nuestros hijos, que nuestros padres no violen el sábado, que por necesidad de darnos el pan de cada día se ven obligados a someterse a requerimientos de hombres. Pero lo más ideal sería que cada uno de nosotros formáramos como un kibutz. ¿Ya saben qué es un kibutz? ¿Qué es un kibutz? Donde se reúnen todas las, según el judaísmo, es como una fiesta donde van jóvenes a conocerse, no sé. No es en sí fiesta, pero aquí hay gozo, ¿verdad? Son cooperativas. Son cooperativas. Es una comunidad, como usted dice, donde ahí todos trabajan y nadie gana dinero. Pero todos tienen todo y a nadie le hace falta nada. Fíjese bien. Ellos consagran los tiempos señalados a Dios porque no tienen patrón. Ellos no se preocupan por pagar estudios porque la misma cooperativa paga los estudios de los hijos. Ellos viven, ese es el verdadero comunismo, miren. Ese es el verdadero comunismo que el Señor Jesús enseñó y que los discípulos lo vieron con sus propios ojos cuando dice que nadie tenía nada, pero a nadie le faltaba nada y daban con fuerza, dice, testimonio de la resurrección de Cristo en cada uno de aquellos que se dieron por todo, hermano. Vean, lastimosamente, nosotros nos conformamos solamente con leer la Biblia, con dar una predicación, quitarles el sueño con una predicación, hacerlos llorar con una predicación, pero no nos preocupamos porque debemos aspirar también a crear un desarrollo sostenible para que nuestras comunidades ya no dependan de un patrono. Mire, los predicadores, hermanos, han sido tan forzadores y obligando a la gente que nuestros hermanos de la isla, Zacatillo, ¿no? Le digo a un predicador, si sacan pescado liso, bótenlo de nuevo al agua, porque es liso, inmundo. Y solo esos pescados. Cuando lleguen los hermanos asustados, ¿qué hago, hermano? Agárrelo, pero no se lo coman, véndalo. De lo que venda, compre queso, compre tortillas y compre carne, lo que usted quiera comer. Pero la Biblia dice que si tú no lo comes, véndeselo al que se lo come. Así lo dice Levítico, pero los hermanos que se la creen verdad de puritones, dejando a los pobres hermanos sin comer y no les daban comida a ellos. Imagínense qué problema. Bien, hermanos, espero no haber dañado la susceptibilidad de nadie, simplemente no estaba regañando, sino sugiriendo, ¿verdad? Que nosotros veamos cómo, como piedras vivas, nos damos forma y nos adecuamos a la voluntad del Señor. Vengamos en palabras de oración. Ya, hermano. Bendito Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor y Redentor Jesucristo.